a empezar. ¿Listo? Ok, entonces yo voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla. ¿Listo? Ya estoy compartiendo mi pantalla. Ya estoy compartiendo mi pantalla. ¿Me confirman que todos estén viendo mi pantalla efectivamente, por favor? Sí, señor, se le ve perfecto. Muy bien, entonces voy a ser muy práctico, muy pragmático. Esta actividad vale 75 puntos, 75 puntos, al igual que la actividad anterior. Y esos 75 puntos se reparten en varios ítems, pero la actividad consta de 3 partes importantes. La primera parte es una sustentación. La sustentación, como se indica, corresponde a 4 conceptos fundamentales y una pregunta problematizadora. Usted debe desarrollar una presentación, ya sea en PPT, que es PowerPoint, puede utilizar Powtoon, puede utilizar Prezi es con Z, ¿me corrigen? Sí, Prezi es con Z. Puede usar cualquier tipo de formato de presentación. Lo importante es que usted en esa presentación haga una pequeña exposición de los 4 conceptos fundamentales y de la pregunta problematizadora. En esa exposición usted debe aparecer y al principio de la exposición usted debe sacar su cédula, tapando el número de la cédula, debe mostrarla y debe verificar su identidad. Eso es obligatorio, ¿listo? Entonces esa presentación usted la puede subir, ese video lo puede subir a YouTube, o lo puede subir a Screencast, o lo puede subir a cualquier aplicativo que ya ustedes manejan, porque ustedes como estudiantes unadistas ya manejan la dinámica de las sustentaciones, ¿sí? Eso es algo muy propio de nuestra universidad y que vamos a seguir teniendo a futuro. Por favor, los micrófonos. Por favor, los micrófonos. Diana, Listo. Qué pena. Ok. Listo. Entonces sigamos. ¿Me confirman si siguen viendo mi pantalla, por favor? ¿Me confirman si siguen viendo mi pantalla? Sí, profesor. Sí, señor. Okay. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Posteriormente Sí, señor. sigue un ejercicio 2 y un ejercicio 3. Entonces, el ejercicio 2 corresponde a un ejercicio de análisis de diodo en DC y el ejercicio 3 corresponde a un análisis de diodo en AC. Perdón, disculpe. Perdón. En un análisis de transistor en DC. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, análisis de diodo y análisis de transistor en DC. ¿Sí? El ejercicio 2 es bastante, bueno, tiene su particularidad. Yo considero que con la información que voy a brindar hoy puede hacer el ejercicio 2 sin ningún inconveniente. Y el ejercicio 3 va a ser abordado en la siguiente web conferencia. ¿Listo? Es muy importante, compañeros, y lo voy a mostrar en pantalla, que ustedes utilicen estas referencias bibliográficas para hacer actividad. Particularmente para la parte del ejercicio 2 y 3, voy a recomendar esta referencia que está acá. Boylestar Nashelsky, ¿sí? Ese libro es un libro bastante completo. Yo lo acabo de abrir, aquí está, ¿sí? Y este libro, si usted lo empieza a buscar, hay una parte donde habla del diodo semiconductor, hay una parte donde habla el modelo del diodo en corriente directa. Ahí hay una serie de ejercicios resueltos. Usted al ver esos ejercicios resueltos y analizar, usted va a poder resolver los ejercicios que a usted le corresponden, ¿sí? Fíjense que les estoy diciendo, estoy recomendando una fuente fidedigna, ¿listo? Para poder realizar esa tarea. Aquí está, ¿listo? Vamos a, ¿listo? Entonces, por favor, tenga presente eso. Listo. No siendo más, vamos a empezar nuestra clase.
En esta unidad, mis queridos estudiantes, nosotros vamos a hablar de los dispositivos semiconductores. Semiconductores. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿qué se le ocurre a usted que es un dispositivo semiconductor? ¿O qué puede ser un dispositivo semiconductor? No sé, ¿qué se le ocurre? Se me ocurre, buena tarde, tutor, con Edwin. Buenas tardes, sí señor. Buenas tardes, sí señor. Se me ocurre que no deja pasar la totalidad de la corriente, que puede de alguna forma regular el paso de los electrones a través del circuito. Ok, bueno, sí señor. Okay, bueno, sí, señor. Puede ser, puede ser. Otra definición, otro comentario de otro compañero, ¿qué se le ocurre Doctor, que puede ser un buenas dispositivo tardes. semiconductor? Sí señor. Doctor, a mí se me ocurre que puede ser el que apoya al conductor. Que apoya al conductor. Bueno, Sí, puede sí, ser. señor. Entonces vamos a ver. Los dispositivos semiconductores están en la brecha entre un dispositivo conductor y un dispositivo aislante. Los semiconductores son dispositivos que yo puedo, digamos que, controlar o manipular cuando se comportan como un conductor o cuando se comportan como un aislante. O sea, nosotros podemos, dependiendo de ciertas características, manipularlos para que en ciertas situaciones se comporten como un conductor y en ciertas situaciones se comporten como un aislante. ¿Sí? Los dispositivos semiconductores a nivel industrial, en su gran mayoría, se encuentran con base a o en base a dos materiales muy importantes. El primer material, el GeO germanio, y el segundo material, el Si o silicio. Silicio en inglés, ¿cómo se dice, queridos estudiantes? A ver, un estudiante con capacidades bilingües, ¿cómo se dice silicio en inglés? Búsquelo ahí en Google rápidamente. ¿Cómo se dice silicio en inglés? ¿Cómo se dice silicio en inglés? Silicon. Silicon. De ahí es donde viene el famoso Silicon Valley en Estados Unidos, una zona donde hay fuertes yacimientos de silicio y donde hay una industria de materiales semiconductores. ¿Listo? Es muy importante mencionar que nuestros dispositivos móviles y la computación que nosotros utilizamos está en su mayoría con base a silicio. Ok, listo. Vale. Yo voy a agradecer el favor de que no tengan audio activado de manera innecesaria. ¿Listo? Agradezco mucho solamente cuando vayamos a comentar, por favor. Entonces, continuemos acá. ¿Listo? Entonces, el germanio y el silicio. El germanio en condiciones normales tiene una resistividad de aproximadamente 50 ohmios por centímetro y el silicio tiene una resistividad aproximadamente de 50 por 10 a la 3 ohmios sobre centímetro. ¿Sí? Son las características naturales de los materiales. ¿Listo? Sin embargo, nosotros para utilizar estos dos materiales en la industria y para que volver los dispositivos semiconductores, hacemos un proceso llamado dopado. Dopado. Es en el proceso de dopado nosotros modificamos las características del material para que tenga un comportamiento diferente, ¿sí? Es muy importante mencionar que tanto el germanio como el silicio son materiales que de forma natural tienen 4 electrones en su capa de valencia. 4 electrones. Entonces, con técnicas de dopado, nosotros a veces podemos generar que esos 4 electrones a veces sean 5 y a veces sean 3. Y usted me dirá, profesor, ¿por qué a veces queremos que sean 5 y por qué a veces queremos que sean 3? Y la respuesta es muy sencilla, queridos estudiantes. Porque porque dependiendo de este número 5, 3, estamos moviéndonos entre un material aislante y un material conductor. ¿Sí? Por eso los semiconductores
son materiales buenos para poder oscilar entre uno y otro, porque naturalmente tienen 4 electrones en su capa de valencia. Pero nosotros, mediante técnicas de dopado, los podemos convertir en materiales de 5 y materiales de 3. ¿Listo? En ese orden de ideas, hablamos de materiales tipo P, materiales tipo P, y hablamos de materiales tipo N. Entonces, los materiales tipo P se dopan o se suelen dopar con materiales de 3 átomos de valencia. Por ejemplo, el boro, el galio, el galio y el indio. ¿Listo? Entonces, en este tipo de materiales tipo P, nosotros lo que hacemos es que modificamos el material para que quede con 3 átomos de valencia en ciertos materiales. Estos materiales también se llaman átomos aceptores. Por otro lado, los materiales tipo N son materiales que son dopados con partículas o átomos con 5 átomos en su capa de valencia. ¿Sí? Como por ejemplo el antimonio, el arsénico, ¿sí? Y listo. Y en este caso hacemos una modificación para que nuestros átomos queden con 5 átomos de valencia. ¿Ya? En esto se llama, en este caso hablamos de átomos donores. ¿Listo? Entonces los materiales tipo P se modifican para que queden con 3 átomos de valencia y son átomos aceptores. Y los materiales tipo N quedan para que queden con átomos de 5 átomos y son átomos donores. Entonces yo le voy a hacer una pregunta aquí. Listo. Si, recuérdeme usted, el germanio y el silicio, recuérdeme usted, ¿cuántos átomos en su capa de valencia tiene de manera original? Originalmente, 4. Listo. Entonces, si originalmente tiene 4, ¿cuál de los dos sería el hueco? El material, o cuál de los dos tipos de materiales P o N queda con huecos, el de 3 o el de 5. Tipo N. ¿Cuál? ¿El de 3 o el de 5? El de 5. El de 3. El de 3, porque tiene que cumplir la ley del octeto. Es correcto, el de 3, porque es que él originalmente tiene 4. Entonces, si él originalmente tiene 4, yo lo modifico para que tiene 3, él aquí queda hueco. Por eso se llama aceptor. Se llama aceptor porque ese material, para poder completar su número, necesita recibir un electrón adicional. ¿Ya? Y por eso el material tipo N se llama donor, porque él está saturado, o bueno, saturado no, tiene exceso de electrones. Y como él tiene exceso de electrones, él está dispuesto a dar a otro material un electrón extra. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan presente. Tenemos que tener presente primero que estos dos son los dos materiales más usados para los dispositivos semiconductores. Segundo, que en condiciones naturales ambos tienen 4 electrones en su capa de valencia y que nosotros, por un proceso denominado dopado, modificamos la estructura de esos materiales para que se vuelvan materiales con 3 electrones de valencia o materiales con 5 electrones de valencia. A los de 3 lo llamamos P y a los de 5 lo llamamos N. Y cada uno utiliza diferentes tipos de materiales para poder hacer ese proceso de dopado. En el caso de los tipos P, trabajamos con boro, galio e indio. Y en el caso de los tipos N, trabajamos con antimonio y arsénico. ¿Listo? Esto es una parte, introducción de materiales que tiene que ver con la naturaleza de los materiales semiconductores. Si yo hablo a nivel industrial, compañeros, usted se va a dar cuenta que por lo menos Taiwán
No sé quién ha escuchado acerca de Taiwán o sabe qué es Taiwán. ¿Alguno ha escuchado acerca de Taiwán o sabe qué es Taiwán? ¿Me puede hacer el comentario? ¿Qué es Taiwán o qué sabe de lo que es? Pues creo que Taiwán, tutor y compañeros, perteneció a China, sino que se independizó, si no estoy mal. Ajá. Sí, Taiwán es digamos que es un país que trata de independizar, digamos que ellos se consideran un país, ellos han tratado de independizarse de China, pero Taiwán es un país rico, o es una ciudad o un distrito bastante rico, porque precisamente ellos trabajan con la industria de los semiconductores. Hay una demanda de semiconductores a nivel mundial cada vez mayor, porque nuestras computadoras, nuestros celulares trabajan con dispositivos semiconductores. Los microchips son dispositivos semiconductores. ¿Listo? El Silicon Valley en Estados Unidos genera cantidad de millones de dólares al año. ¿Qué otra? Acá en Latinoamérica, creo que en Uruguay se trabajan semiconductores. ¿Sí? Entonces, como ustedes y yo permanentemente estamos trabajando con semiconductores. ¿Listo? En ese orden de ideas, nace o se genera nuestro dispositivo semiconductor más elemental, que es el diodo. Diodo. El esquemático de un diodo es este. Diodo. El diodo es un dispositivo de dos terminales. La terminal que está de este lado se llama ánodo y la terminal de este lado se llama cátodo. ¿Listo? Este es el esquemático de un diodo, ánodo y cátodo. ¿Listo? El diodo es un dispositivo semiconductor. Digamos que el diodo tiene un modelo, o el diodo tiene un comportamiento dual. ¿Sí? El diodo tiene un comportamiento dual. Él se comporta de dos maneras. Él se puede comportar como un cortocircuito o se puede comportar como un circuito abierto. Circuito abierto. Y ahí viene una pregunta. ¿Qué es un cortocircuito, queridos estudiantes? ¿Qué es un cortocircuito desde el punto de vista de la electrónica? Una corriente infinita. Una corriente. ¿Y el voltaje? Atención que hay noticia en Lima. Y el voltaje. Bueno, compañeros, si nos va a decir algo de cómo va el partido en Lima, abra el micrófono, nos cuenta y después cierra el micrófono y seguimos con la actividad. El compañero que quiere compartir lo de Lima, díganos, ¿cómo va el partido en Lima? ¿No? Bueno, entonces sigamos. ¿Listo? Entonces, el cortocircuito se modela como un voltaje aproximadamente cero y con una corriente aproximadamente infinita, aunque no necesariamente hablamos de una corriente infinita, simplemente hablamos de que se permite libremente el paso de la corriente. A nivel de modelado se representa de esta manera, ¿sí? O sea, este dispositivo se vuelve esto. Hablamos de que permite el paso de la corriente de diodo y que el voltaje de diodo en este término es igual a cero. Ahora, cuando hablamos de un circuito abierto, entonces les pregunto, ¿cuánto es la corriente de un circuito abierto? ¿Cuánto es la corriente de un circuito abierto? Cero. Cero. Correcto. En un circuito abierto hablamos de que hay una corriente de diodo aproximadamente cero. Se representa de esta manera. Se representa como que el circuito queda abierto, no permitiendo el paso de la corriente. Entonces, el diodo se puede comportar de las dos maneras. En ciertas condiciones se comporta como un circuito, como un cortocircuito, o como en otras palabras, simplemente permite el paso de la corriente. Y en otras situaciones se comporta como un circuito abierto, es decir, se abre y no permite el paso de la corriente. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, ahora, ¿de qué depende que se comporte de esta manera o que se comporte de esta manera? De la polarización del diodo. ¿Sí? Un diodo, el comportamiento del diodo va a depender de cómo esté polarizado.
¿Listo? Entonces, voy a copiar acá en negro. Este es el diodo. Recuérdeme cómo se llama esta terminal, compañeros. ¿Cómo se llama esta terminal? Ánodo. Ah, sí, señor. Cátodo. Ok, cátodo, listo. Entonces, el diodo, cuando tiene polarización directa, la polarización directa es cuando yo al diodo le aplico un voltaje positivo de este lado y un voltaje negativo de este lado. En otras palabras, cuando hay una diferencia de potencial positiva y negativa entre este punto y este punto. ¿Ya? Y la polarización inversa es cuando yo hago lo contrario. ¿Sí? Si hago lo contrario, ¿dónde colocaría el voltaje positivo? ¿Dónde colocaría? En la derecha. En la derecha positivo Cátodo. y es correcto, y aquí negativo. Entonces, cuando es polarización directa, el comportamiento es de un cortocircuito que tiene un voltaje cero y que tiene una corriente de diodo. Y cuando es polarización inversa, hablamos de un circuito abierto que tiene una corriente de diodo igual a cero. ¿Listo? Polarización directa o polarización inversa. ¿Listo? Un momento Ahora, para anotar, tutor, por favor. ok, listo. Esto ahí hay un tiempo para que usted pueda anotar mientras yo tomo un poquito de agua. Por ahí me acaban de mandar, Gracias. discúlpeme la intromisión, pero me acaban de mandar un WhatsApp diciendo que hubo gol en Lima, así que cada vez menos, o sea, Sí. entonces, hubo gol en Lima, por nosotros estamos aquí aprovechando el tiempo. Así Profe, es. en ese sentido, ¿podemos decir que la corriente circula en una sola dirección? Sí, señor, correcto. La corriente circula en una sola dirección, sí, señor. Y de hecho, hay aplicaciones del diodo que son precisamente para eso, para que la corriente circule en una sola dirección. Sí, Ahora, es que, por ejemplo, por ahí estaba viendo un señor que realizó un generador con una bicicleta estática y le puso un diodo porque se le gasta, ¿cómo era? Se le devolvía la corriente de la batería. O sea, se devolvía y hacía girar el generador. Y, y con el diodo, pues, se iba en un solo sentido y no solo ingresaba del generador hacia la batería y no al revés. Porque si no se descargaba la batería. sí, claro, tú puedes utilizar el diodo para tratar de asegurar que el sentido de la corriente vaya en un solo lado. De hecho, hay una aplicación del diodo que es el rectificador de media onda. ¿Ya? El rectificador de media onda se usa con una señal sinusoidal, así. Y el rectificador de media onda lo que hace es que te corta los puntos negativos, o sea, las corrientes negativas. Y entonces queda esta señal así. Porque el diodo, esta parte de la señal polariza el diodo de manera inversa. Y como polariza el diodo de manera inversa, el diodo la recorta, o sea, no permite que pase esta parte de la señal. ¿Sí? Entonces, ahora hay que tener en cuenta que el diodo no tiene, o sea, en las características del diodo hay una corriente de saturación inversa. Esa corriente de saturación inversa, si yo me paso ese valor, es como si yo rompiera el diodo. Entonces, cuando yo rompo el diodo pues se va a comportar como un cortocircuito, así esté polarizado inversamente. O sea, él tiene un límite donde él ya permite el paso a la corriente. ¿Listo? Bueno, pero digamos que no vamos a meternos por ese lado. O sea, vamos a seguir por acá, por donde vamos. Listo. Listo. Hasta aquí me parece que está claro. Ahora, ese voltaje de polarización tiene un valor diferente para el germanio y para el silicio. Si es un diodo de germanio, el voltaje de polarización va a ser igual a 0.4 voltios. Pero si hablamos de un diodo de silicio, el voltaje de polarización va a ser igual a 0.7 voltios. ¿Listo? Entonces eso es algo que tenemos que tener muy presentes, el voltaje de polarización de germanio y el voltaje de polarización del silicio. Profe, ¿cómo supimos eso? De manera experimental, compañeros.
Ya, yo todo lo que les estoy comentando acá está soportado de manera experimental, ¿sí? O sea, yo estoy haciendo un resumen muy corto, muy breve, de años de investigación. O sea, antes del diodo creo que eran los tubos de, los semiconductores de, los tubos de vacío, creo que eran, no. Había un sistema antes del diodo, después se inventó el diodo y con el diodo pues se han hecho muchos experimentos, mucho trabajo. O sea, todo esto es resultado de la ingeniería. ¿Ya? Listo. Ahora, el diodo. Listo. Ahora vamos entrando poco a poco a lo que nos interesa. Entonces, vamos entrando a lo que nos interesa. Entonces, el diodo tiene tres modelos. ¿Listo? El modelo real. ¿Listo? El modelo real simplificado y el modelo ideal. ¿Listo? El modelo real del diodo, siendo el diodo a veces un empaquetado con esta característica. ¿Sí? Eso es un diodo. Usted lo encuentra así. Ya. Se modela como lo siguiente. Se modela como una resistencia en serie con una fuente de voltaje. Una fuente de voltaje. ¿Ya? O sea, todo esto, la resistencia en serie con la fuente de voltaje, representa el diodo. Ahora, esa fuente de voltaje que está ahí, perdón, estoy dibujándola mal, eso es un capacitor, disculpe. Ahora sí. Esa fuente de voltaje que está ahí, o más bien, vamos a colocar primero la fuente de voltaje. Coloquemos la fuente de voltaje en serie con la resistencia. Esa fuente de voltaje, si es de 0.7 voltios, ¿qué diodo estoy hablando? ¿De germanio o de silicio? Silicio. De silicio, correcto. Y si la fuente de voltaje que estoy modelando es de 0.4 voltios, ¿estaba hablando de un diodo de qué? De germanio. Germanio. Sí, señor, correcto. Entonces, ese es el modelo real. Y hay una resistencia de diodo, que es aproximadamente 10 ohmios. ¿Listo? Es aproximadamente 10 ohmios. Si yo tuviera que representar esto mediante la curva de un diodo, siendo el eje de la Y el voltaje del diodo, ¿sí? Perdón, siendo el eje de la Y la corriente de diodo, disculpe, la corriente de diodo, y siendo el eje de las X el voltaje del diodo, el comportamiento del diodo va a ser aproximadamente así. ¿Sí? O sea, cuando ya llega el voltaje de polarización, el diodo pues permite el paso de la corriente, y ese paso de la corriente tiene la forma de una recta con pendiente. Va a ver los estudiantes de cálculo diferencial. Si la recta es así, ¿la pendiente es positiva o negativa? Positiva, claro que sí. Recuerde que es así, positiva, y si es en bajada es negativa. ¿Listo? Entonces, ese sería el comportamiento del diodo de forma real, de manera gráfica. Después viene, este es el modelo real. Vamos al modelo real simplificado. Modelo real simplificado. Modelo real simplificado. En el modelo real simplificado, pues tenemos nuestro diodo, obviamente, pero nuestro amigo el diodo lo vamos a reemplazar simplemente por la fuente de polarización, que en el caso de un diodo de germanio es 0.4 voltios y en el caso de un diodo de silicio es de 0.7 voltios. Ese es el modelo real simplificado. ¿Cuándo utilizamos este modelo? Cuando la resistencia que nosotros conectamos al circuito es muchísimo mayor que 10 ohmios o que la resistencia del diodo, ¿sí? Que la resistencia del diodo. ¿Ya? ¿Sí? O sea, cuando nosotros estamos trabajando un circuito, compañeros, o sea, conectamos nuestro diodo a un circuito con resistencias lo suficientemente grandes, en comparación esta resistencia con la resistencia del diodo, si es muy grande, nosotros podemos, digamos que, simplificar este circuito y simplemente modelarlo como como la fuente del diodo en serie con nuestro circuito, ¿sí?
O sea, que esto se puede hacer si y solo si la resistencia del circuito que estamos trabajando es mucho mayor a la resistencia del diodo. ¿Listo? Tutor, qué pena lo interrumpo. ¿Y Señor. una resistencia mayor sería de cuánto para un Esa es circuito? una excelente pregunta. Nosotros estamos trabajando de al menos de 10 a 20 veces mayor. De 10 a 20 veces mayor. ¿Listo? De 10 a 20 veces mayor. ¿Listo? De todas maneras, para simplificarles a ustedes el tema, los ejercicios los tienen que trabajar con el modelo real simplificado. ¿Listo? O sea, para efectos prácticos, vamos a trabajar con el modelo real simplificado. ¿Eso qué quiere decir? Para nuestros ejercicios, para el desarrollo de nuestros ejercicios, vamos a trabajar con el modelo real simplificado. Sí, señor. Dígame. Se escucha como sí, entrecortado. tenía la pregunta si era para los dos o solamente para el número 2. No, para tanto para el germanio como para el silicio, compañero. Ah, listo. Vale. Tanto para el germanio como el silicio vamos a trabajar con el modelo real simplificado. Me agrada que ya hay más o menos 60 personas conectadas, 63 personas. Al principio éramos menos. Eso me indica que sí, que seguimos perdiendo. Bueno, listo. Vamos a continuar. ¿Listo? ¿Están viendo mi pantalla todavía? Ok, listo. Sí, vale. señor. Voy a minimizar. Sigamos. ¿Hasta ahora está siendo clara la instrucción? Sí, señor. Sí, señor. Ok, listo. Entonces vamos a trabajar con el modelo real simplificado. Quiere decir entonces que si tenemos un diodo así de silicio, entonces ese diodo se vuelve una fuente de voltaje de 0.7 voltios. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces ahora sí vamos a listo. El modelo real simplificado, si yo tuviera que graficar la curva, siendo este la corriente de diodo y siendo este el voltaje de polarización, pues simplemente cuando llego al voltaje de polarización, al voltaje de 0.7, el diodo se comporta de esta manera. ¿Sí? O sea, la corriente se sube inmediatamente que yo llego o paso el voltaje de polarización del diodo. Si yo no logro polarizar el diodo con su voltaje de polarización, el diodo se va a comportar como un circuito abierto. ¿Listo? Entonces eso es bastante importante. Y por último tenemos el modelo ideal. Modelo ideal, ese no lo vamos a utilizar, ¿sí? Modelo ideal, el modelo ideal. El modelo ideal simplemente es el primero que les expliqué, que es si está polarizado se comporta como un corto y si está en inverso se comporta como un circuito abierto, ¿sí? O sea, el diodo se comportaría así. ¿Listo? Se reemplaza por un cortocircuito. La curva de polarización sería la corriente de diodo versus el voltaje de diodo. Cuando ya llega aquí, simplemente se hace casi infinito. ¿Listo? Ese modelo no lo vamos a utilizar. Es un modelo que se explica inicialmente para orientar al estudiante, pero que nosotros casi no lo vamos a utilizar. ¿Listo? Hasta ahí, preguntas, dudas, inquietudes para arrancar con el primer ejercicio. Con el primer ejercicio, no. Entonces arranquemos con el ejercicio número 1. Ejercicio número 1. Ustedes me disculpan porque yo aquí tengo todo anotado en mi cuaderno de apuntes. Qué pena, yo sí tengo una pregunta. Señor. O sea, el diodo se comporta como cortocircuito es cuando ya empieza de 0.4 y 0.7. Sí, señor. En silicio. Ah, ok. Vale, listo. Eso es lo que quería saber. Ok. Listo. Ejercicio 1, un circuito muy sencillo. Tenemos conectado una fuente de voltaje de 8 voltios en serie con un diodo de silicio y en serie con una resistencia acá de 2.2 kiloohmios. ¿Listo? Entonces me mandan a hallar el voltaje de la resistencia y la corriente de diodo. Esta fuente es de 8 voltios. Listo. Entonces,
Cuando tenemos este circuito, presten mucha atención, tenemos que analizar primero si este diodo está siendo polarizado de manera directa o inversa. Entonces yo le pregunto a usted, ahí en ese circuito, ¿cómo cree usted que está siendo polarizado el diodo? ¿De manera directa o de manera inversa? Directa. Directa, claro. Esa es la primera pregunta. La primera pregunta que yo me hago cuando analizo un circuito de diodo, la primera pregunta es, ¿cómo está polarizado? La segunda pregunta que hago es, ¿alcanza a polarizarse? ¿Cómo así alcanza a polarizarle? O sea, ¿alcanzo a asegurarle al diodo su voltaje de polarización? ¿Ya? O sea, yo le pregunto, ¿será que con esa fuente de 8 voltios yo alcanzo a asegurarle al diodo 0.7 voltios para polarizar? ¿Usted qué cree? Sí, claro. No, señor, por la resistencia que genera el diodo. 0.7 No, pero me digo que otra vez hay una persona, o sea, hay alguien que está con el micrófono abierto, pero desafortunadamente tiene, listo ya. Muy bien, entonces sigamos acá. Listo, sigamos acá, ok. ¿Siguen viendo mi pantalla? ¿Me confirman? Sí, señor, sí, señor. Ok, listo. Entonces yo diría, no, sí alcanza. Si alcanzo a asegurar la polarización, le voy a explicar por qué. Porque el diodo no tiene una resistencia casi cero. ¿Ya? Entonces el diodo alcanza a consumir suficiente corriente para asegurarse la polarización. Ahora, un caso donde no alcanza a polarizarse es por lo menos si esta fuente fuera de 0.5 voltios. Ya, ahí en ese caso es muy difícil que yo alcance a polarizar ese diodo. Pero como estoy trabajando con una fuente lo suficientemente grande de 8 voltios, ahí yo alcanzo a polarizar el diodo. Entonces, una vez yo me hice esas dos preguntas, yo procedo a aplicar el modelo. Y si yo aplico el modelo, entonces este diodo, lo voy a usar el verde, se va a convertir en esto. Entonces, aquí 8 voltios, aquí 2.2K. ¿Y este fuente de cuánto vale? ¿De cuánto vale esa fuente? 0.7. 0.7 voltios. ¿Listo? Entonces, listo. Ahora sí procedo a hacer mi malla. Yo aquí tengo una malla. Entonces, quiere decir, entonces, esto es más menos. Entonces, el voltaje del diodo más el voltaje de la resistencia menos 8 voltios es igual a 0. ¿Listo? El voltaje del diodo es 0.7, el voltaje de la resistencia no lo conozco, menos 8 voltios es igual a 0. ¿Listo? De ahí que puedo sacar que el voltaje de la resistencia es igual a 8 voltios menos 0.7. Si yo paso este 8 aquí a sumar y paso el 0.7 a restar, este pasa a sumar y este pasa a restar. Por lo tanto, me queda que el voltaje de la resistencia es aproximadamente ¿cuánto me da, compañeros? 7.3. 7.3 voltios. ¿Listo? Listo. El voltaje de la resistencia es 7.3 voltios. Ahora, el voltaje de la resistencia también va a ser igual a la corriente por la resistencia. Entonces, la corriente, como esto es un circuito de malla, la corriente de todo el circuito es la misma. O sea que yo puedo decir que la corriente de la malla es igual a la corriente de diodo. ¿Sí? Porque este diodo está en la malla. En otras palabras, aquí yo tengo que la corriente de diodo va a ser igual al voltaje de la resistencia, voltaje de la resistencia, qué pena, esto es V sub R, al voltaje de la resistencia sobre la resistencia. En otras palabras, la corriente de diodo va a ser igual a 7.3 voltios sobre 2200 ohmios. ¿Listo? Y eso es 3.32 miliamperios. 3.32 miliamperios. Fíjense, ahí ya tengo todo lo que necesito.
Tengo la corriente de diodo y tengo el voltaje de la resistencia. ¿Sí? Eso fue un ejemplo 1 bastante sencillo. Vamos a ver un ejemplo 2. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Entonces tenemos una fuente de 8 voltios y tenemos un diodo de esta manera. Tenemos aquí la resistencia de 2.2K y tenemos esta resistencia de silicio. Listo, de silicio. Entonces mi pregunta es, ¿cómo está polarizada esa resistencia? ¿Cómo está polarizada? ¿Directa o inversa? Inversa. 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 Y la segunda pregunta, ¿alcanzo a polarizarla? ¿Alcanzo a polarizarla? Sí. Yo diría que sí, Sí. que sí alcanzo a polarizarla. Entonces, el modelo de este diodo que está acá, se convierte en esto. Mire, vea. Se convierte en un circuito abierto. Eso quiere decir que la corriente de diodo es 0 y que esta resistencia de 2.2K yo no alcanzo a que le llegue voltaje. Entonces el voltaje de la resistencia también es 0. ¿Sí? Listo. Ejercicio número 3. Profe, una pregunta. Sí. Ese último que hicimos, ese ejercicio que hicimos de diodo de inversa, ahí se solucionó con el método de ideal, ¿cierto? Pero es que en inversa, mi querido estudiante, en inversa, tanto el método real simplificado como el método ideal son iguales. Varía cuando estamos en directa. ¿Listo? Ah, ok. Listo, sí, señor. Ok, listo. Ejercicio 3. Entonces vamos a ver el ejercicio 3. Aquí tenemos un nodo de 12 voltios positivo en serie con un diodo de silicio en serie con un diodo de germanio. Listo. Y después viene una resistencia de 5.6K. Y esto lo aterrizo a tierra. ¿Listo? Listo. Ok. Entonces. Bueno, encuentre la corriente de diodo 1 y la corriente de diodo 2. Entonces, fíjese, mire acá. Entonces, así como está, de pronto es difícil entenderlo, pero recordemos que este voltaje de nodo de 12 voltios está con respecto a la referencia. ¿Y la referencia cuál es el voltaje que tiene? ¿Cuál es el voltaje acá de la referencia? De esta referencia, de la Tierra. ¿Cuánto es el voltaje de la Tierra? 0. 0. Entonces, yo este dibujo lo puedo redibujar así, mire, vea. Lo puedo redibujar de esta manera. Listo. Es el mismo concepto. Espera un momentico. Esto es silicio y esto es germanio. Entonces le voy a hacer una pregunta, queridos estudiantes. ¿Será que estos dos diodos se alcanzan a polarizar? ¿Y cómo se polarizan? ¿Directo o inversamente? Directamente. Directamente. Claro, Claro que sí. Directamente, sí, señor. Entonces, listo. Entonces, en este caso, yo modelo este circuito y queda así. Queda como una fuente de 0.7 voltios en serie con una fuente, perdón, voy a borrar bien acá, en serie con una fuente de 0.4 voltios en serie con una resistencia y aquí, perdón, la fuente, esto es 12 voltios y esto es 5.6K. Ese es mi modelo. Entonces yo aquí hago una malla. Entonces, ¿qué establezco? Que 0.7 voltios más 0.4 voltios más la corriente, perdón,
más el voltaje de la resistencia menos 12 voltios es igual a 0. ¿Ya? Simplemente apliqué una malla, la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Listo? Entonces, ¿qué queda? Queda que el voltaje de la resistencia va a ser igual a 12 voltios menos 0.7 menos 0.4. ¿Listo? Voltaje de la resistencia va a ser igual. ¿Cuánto da esto, por favor? 10.9. 10.9. 10.9 voltios. Y listo. Entonces, el voltaje de la resistencia va a ser igual a la corriente por el valor de la resistencia igual a 10.9 voltios. O sea que la corriente es igual a 10.9 voltios sobre la resistencia que vale 5.6K. O sea, 5.600 ohmios. De 10.9 entre 5.600, ¿cuánto da, por favor? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 1.94. 1.94 miliamperios. Ok, entonces esto da 1. Bueno, entonces ahí vamos a ver, un momentico. Entonces aquí, vamos a ver. Un segundo. Profe, yo tengo una pregunta ahí. Déjame un segundito, ya te respondo la pregunta. Yo voy a verificar acá una cosita. Entonces, 12. Por 10 a la menos 3. Sí, 12 menos 0.7 menos 0.4. Sí, 10.9 entre 5.600. Sí, correcto. Correcto. Entonces, esto da aproximadamente 1.94 miliamperios. ¿Sí? Recuerde que este mili lo que está indicando es que 10 a la menos 3. Listo. Entonces, aquí nuevamente, como es la misma malla, compañeros, eso quiere decir que la corriente del diodo 1 va a ser igual a la corriente del diodo 2 y va a ser igual a 1.94 miliamperios. ¿Sí? Señor, ¿cuál es la pregunta que tiene? ¿Cuál es la pregunta, compañero? Cuénteme. No, era prácticamente sobre la conversión que había realizado, pero ya me di cuenta que era el voltaje de la resistencia y los demás habían pasado al otro lado al igual, entonces por eso cambiaron el signo. Sí, señor. Sí, sí, señor. ¿Listo? Ok, entonces, ok, vamos a hacer un último ejercicio. Vamos a hacer un último ejercicio. Y es un ejercicio de diodos en paralelo. Ejemplo 4. Ejemplo 4. Y yo les voy a decir cuando termine este ejercicio, dónde en el libro usted tiene que revisar. En el libro hay muchos ejercicios resueltos, compañeros, que usted debe analizar para valga la redundancia, analizar el comportamiento del diodo. Y eso le va a servir a usted para hacer el ejercicio 2. Yo creo que con esto todos van a hacer el ejercicio 2 de la mejor manera. ¿Listo? Ejemplo 4. En el ejemplo 4 tenemos una fuente de 10 voltios. La tenemos en serie con una resistencia. Y a su vez, esa resistencia la tenemos en paralelo con dos diodos de silicio. ¿Listo? Silicio, silicio. La resistencia es de 0.33K. ¿Listo? Y es listo. Entonces, fíjese, aquí tenemos dos diodos de silicio en paralelo. Yo le pregunto, ¿esos diodos están polarizados positiva o negativamente? Positivamente. Positivamente. Claro, positivamente. Y como están en paralelo, tienen el mismo voltaje. Eso es lo primero que yo tengo que hacer. ¿Listo? Después de yo hacer ese análisis, yo debo analizar este nodo que está aquí. Entonces, si yo analizo este nodo que está acá, la corriente que sale de la fuente, que tiene este sentido, ¿listo? Se va a distribuir entre estas dos corrientes que van bajando. Como este diodo está polarizado positivamente, la corriente va a ir en este sentido, ¿sí? Entonces, esta sería la corriente de diodo 1
y esta sería la corriente de diodo 2. ¿Listo? Corriente de diodo 1 y corriente de diodo 2. ¿Listo? Corriente de diodo 1 y corriente de diodo 2. En otras palabras, esto vamos a ponerle I. O sea que I va a ser igual a la corriente de diodo 1 más la corriente de diodo 2. ¿Listo? Ok. Entonces, esta I, que está acá, va a ser igual, bueno, listo. Entonces, vamos a modificar un poco este circuito. Yo voy a borrar acá. Y en vez de colocar ese símbolo del diodo, ¿qué coloco? Dígame usted qué coloco yo ahí. O recuérdeme más bien qué coloco yo ahí. Dos rayitas. Dos fuentes de voltaje. O sea, la respuesta de dos rayitas es una respuesta interesante. Sí, esquemáticamente son dos rayitas, pero ¿qué representan esas dos rayitas? ¿Una fuente de voltaje? Correcto, una fuente de voltaje, señor. Una fuente de voltaje. ¿Sí? Una fuente de voltaje acá. Entonces esta fuente de voltaje es de 0.7 y esta es de 0.7. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, esta corriente I va a ser igual el voltaje de la fuente menos el voltaje de este nodo. El voltaje de este nodo es 0.7. Porque este nodo es 0. Este voltaje es es 0.7, el voltaje de la fuente. Entonces, esta I va a ser 10 voltios menos 0.7 sobre 0.33K. Igual a I de diodo 1 más I de diodo 2. ¿Ya? Recordemos, nodos. Este nodo menos el voltaje de este nodo sobre la resistencia es la corriente I. Este nodo son 10 voltios, este nodo es 0.7 voltios. O sea, las dos fuentes me están haciendo que necesariamente este nodo sea 10 voltios y que este nodo sea 0.7 voltios. ¿Listo? ¿Ok? Ok. ¿Listo? Entonces esto da 10 menos 0.7. ¿Cuánto me da, compañeros? ¿Cuánto me da? 9.3. 9.3 voltios entre 0.33 kilo ohmios igual a I de 1 más I de 2. Listo. Esto me da 28.18 miliamperios. 28.18 miliamperios. Y eso es igual a I de 1 más I de 2. Te digo, listo, profe. Bien, hasta ahí vamos bien. Pero y entonces, como estos diodos son iguales, o sea, estos dos elementos son exactamente iguales, necesariamente eso implica que en ambos está pasando la misma corriente. Y usted me dirá, profe, ¿por qué? Porque en ambos está pasando el mismo voltaje. O sea, si yo tengo dos elementos en paralelo, que su voltaje es el mismo, si esos dos elementos son iguales, o sea, si esta R1 es igual a esta R2, eso implica necesariamente que aquí está pasando la misma corriente, o sea, que esta I va a ser igual a esta I. Eso quiere decir que la corriente de diodo 1 es igual a la corriente de diodo 2, o sea que esto es 2 veces la corriente de diodo. Entonces, si eso es 2 veces la corriente de diodo, quiere decir que la corriente de diodo va a ser igual a 28.18 miliamperios sobre 2. Y eso a su vez es que la corriente de diodo es 14.09 miliamperios. Y esa es la respuesta. Repito, ¿por qué pude hacer eso? Porque como son el mismo elemento exactamente y están en paralelo, yo puedo concluir que así como pasa el mismo voltaje, está pasando la misma corriente. Si fueran elementos diferentes o tuvieran un diferente valor de resistencia, la cosa cambiara. Pero son exactamente el mismo voltaje. ¿Listo? Profe, para ese tipo de ejercicio siempre se trabaja en kiloohmios la resistencia. No, bueno, se trata de, estamos tratando de trabajar con kiloohmios precisamente para poder trabajar en el modelo real simplificado. Porque si por lo menos trabajáramos con una resistencia de 20 ohmios,
ya tendríamos que trabajar con el modelo real. Pero como estamos trabajando con resistencias al menos 10 o 20 veces mayor que 10 ohmios, podemos trabajar con el modelo real simplificado. ¿Sí? Pasa parecido como el modelo del péndulo simple en física general. ¿Sí? Pregunta de física general. Yo tengo un péndulo simple con una masa m. ¿Qué condición necesito yo para poder trabajar esto con movimiento armónico simple? ¿Cuál es la condición que yo debo trabajar para que este sea movimiento armónico simple? ¿Quién se acuerda? Si no se acuerdan, yo les recuerdo. Tiene que cumplirse que el ángulo sea menor o igual a 10 grados. ¿Ya? Si este ángulo es menor a 10 grados, yo puedo trabajar el modelo del péndulo como si fuera un movimiento armónico simple. Si no, este movimiento no describe un movimiento armónico simple. La cosa cambia. ¿Sí? Listo. Entonces, para terminar esta primera parte de la web conferencia, compañeros, y ya dejarlos verse su... Ah, bueno, sí, señor, cuénteme. Pues es una pregunta, una inquietud. La primera es, si su merced de pronto nos puede explicar un ejercicio en paralelo o en serie, pero con los diodos, uno inverso y uno directo. Uno inverso. Esa es una. Sí, uno inverso y uno es que bueno, para eso mismo. voy, compañero, venga. Yo no se lo voy a explicar, pero le voy a decir dónde está. Te voy a decir dónde está. Listo. Te voy a decir dónde está. Y esa es la parte que sigue. Préstame atención. Préstame atención todos. ¿Están viendo mi pantalla todos todavía? Sí, señor. Señor. Entonces, mire, en la bibliografía que yo le mostré acá, está en el curso Boyle-Stat Nashelsky 2018, Electrónica, Teoría de Circuitos. Yo la abrí, aquí empezó, él empieza con el diodo, espera un momentico, con el diodo, qué pena, qué pena. Se está demorando por mi conectividad, compañero. Ustedes disculpen si de pronto me demoro. Vamos a tratar de ir a la página 35, a ver. 35, vamos a ver si ya, no, nada. Vamos a ir a la 40 para ver, discúlpenme. Para que está lento, o estoy viéndolo en internet. Estuviera viéndolo en PDF, obviamente, mucho más rápido. Tutor, disculpe una pregunta. Según la guía, por ejemplo, el diodo que ahí están, yo veo que está el 1N4004 y el 4007. ¿Eso sí es silicio de germanio? Sí, señor. Eso dependiendo de la referencia, puede ser un diodo de silicio o puede ser un diodo de germanio. Sí, señor. Profe, eso yo también tenía una pregunta. Lo que pasa es que en el estudiante 2, el ejercicio, aparecen 3 diodos consecutivos, 1, 2 y 3, con referencia 1N4007. Pues yo estoy buscando y me aparecía como fuera de silicio, pero quería estar seguro. Sí, señor. Si la referencia le dice que 14007 es un diodo de silicio, son 3 diodos de silicio. Y obviamente, si son 3 diodos en serie, pues se modelan como 3 fuentes de voltaje en serie. En este caso serían fuentes de voltaje de 0.7 voltios. ¿Listo? Ok. Que no, pero eso me digo que es que no, o sea, como está tan lento, no me está permitiendo llegar a donde yo quiero llegar. Espérese un momentico. O sea, es justo antes de entrar a aplicaciones del diodo. Bueno, aquí está. Espérese un momentico. Análisis por medio de recta de carga. Espérese un momento. Porque mi conectividad no está tan buena. Listo. Vamos a la 84. Disculpe. 84. Qué pena. Espera que me estoy demorando en esto más de lo que tenía que demorarme. 84. 86. Disculpe. 86. Bueno, aquí está. Listo. Mira, aquí empezamos. ¿Sí? Aquí empezamos en aplicaciones del diodo. Vamos aquí.
Vamos a acercarnos un poquito. Fíjense, está explicado detallado lo que yo acabo de explicar. Está explicado detallado. Vean, modelo ideal simplificado. Aquí está. Listo. Entonces, fíjese que acá, en la 86, vamos a ver, 87, disculpen, 87, aquí empiezan los ejemplos. Entonces, en estos ejemplos que están acá, hay un caso como el compañero lo está diciendo. Entonces, mi invitación es a que hoy, después que termine la web o mañana, ustedes vayan acá a la bibliografía y revisen esos ejercicios resueltos. Ahí en esos ejercicios resueltos, ustedes van a ver casos de diodos de diferentes. Mire este caso, 2 diodos diferentes. Mire este caso, 2 diodos de silicio colocados de manera uno contra el otro. ¿Sí lo está viendo? ¿Sí está viendo este caso? Mire este caso. Correcto. Ya, entonces ustedes a manera de tarea, vayan y revisen esos ejemplos, porque esos ejemplos a ustedes les explica de manera muy clara cómo los diferentes casos que se puedan presentar. De hecho, acá después de esto viene la aplicación del diodo, que es el rectificador de media onda. También ahí está. O sea, lo que la guía le está pidiendo prácticamente está ahí en el libro. Entonces usted vaya y revise esa parte. ¿Listo? Entonces, por lo pronto, vamos a dejar por hoy. En la siguiente webconferencia, si hay dudas, por favor, llévenlas a la siguiente webconferencia. Mañana se les va a estar enviando a todos el enlace de invitación a la siguiente webconferencia. ¿Listo? ¿Para cuándo sería?